Hola, sí, les quería subir esto junto con el otro video, pero no me funcionó por tema tiempo. Entonces les quería mostrar corto, me pidieron en la ayudantía mostrarles lo que es, cómo funciona al final las líneas piezométricas y el nivel de energía, hacerles como una pequeña explicación. Eh, Le pregunté de nuevo al profe y como lo había mencionado yo antes, tienen que idealmente, eh, o sea, lo importante de esto no es que sepan bien cómo se hace, como específicamente cuánto da, porque se puede calcular el nivel piezométrico, el nivel de energía, y se hace por medio de esta fórmula de acá, donde eso corresponde a todo el resto, y eso es el nivel piezométrico, y todo esto es el nivel de energía, que como había dicho en la ayudantía, el nivel de energía es lo mismo que el nivel piezométrico, solo que más el término de velocidad. Con eso haces Bernoulli entre el estanque y el punto donde estás midiendo. Eh, Donde en el estanque probablemente la velocidad de cero, la presión cero también sea cero, pero la presión 1 esa sí te va a quedar. Y eso es lo que estamos buscando. Eh, pero olvídense de eso, no lo van a preguntar en la prueba, lo dudo mucho, mucho. Lo que les puede preguntar, y según yo sí o sí lo va a preguntar en alguna parte, o en la teoría, o en los mismos ejercicios, es justamente hacer un diagrama de esto. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, voy a dibujar esto, eh, cómo hacen un sistema. Un estanque, digamos lo más simple, tiene un estanque, una tubería y otro estanque. Entonces la idea, voy a hacer un par de ejemplos para que sepan más o menos cómo funciona, qué es lo que hay que hacer. Eh, ya, vamos a abrir acá. Eso, si tienen un estanque, ustedes tienen que hacer el nivel piezométrico, que lo voy a hacer. Eh, Recuerden que el nivel de energía es prácticamente lo mismo, solo que paralelo un poquito más arriba. Nivel piezométrico, lo importante que les pide el profe es de que sepan de que dentro del dibujo, que obviamente no les va a quedar tan bonito, eh, pongan cosas características que son importantes. Por ejemplo, muy importante es que el nivel piezométrico es igual a la presión que hay estática de agua en ese punto. Es decir, siempre va a partir el nivel del agua. Si tenemos una presión, por ejemplo, si entra una tubería, después les voy a mostrar ese ejemplo, con cierta presión es distinto, pero en caso de que tengamos dos estanques, el nivel piezométrico sabemos siempre, o sea, lo pueden dibujar, otra cosa, lo pueden dibujar desde aguas arriba a aguas abajo o desde aguas abajo a aguas arriba. Generalmente se hace aguas arriba a aguas abajo. Aguas arriba es de donde viene el agua y aguas abajo es a donde va el agua. ¿Ya? Incluso si el estanque 2 está más arriba y hay una bomba entre medio, aguas abajo es siempre hacia donde va el agua. De lo mismo geométricamente si está más arriba o más abajo. Eh, entonces, vamos a partir dibujando siempre, en este caso, de aguas arriba, aguas abajo, porque es más simple. El nivel piezométrico al final es el nivel que tenemos de presión y ese va bajando a medida que vamos generando, de que se generen pérdidas. Entonces, como vimos, esto lo pregunta sobre todo para la primera materia, pérdidas por singularidad y por fricción, y también puede agregar bombas o algún sistema así para hacerlo un poco más complejo. Asociado a esto también van los puntos críticos, que también les voy a mencionar cortito eso. Importante, nivel piezométrico parte con la altura del agua. Después, ¿qué hacemos? Bueno, sabemos también de que tiene que llegar a la altura del agua, en el estanque final, que vendría siendo acá. Entonces tenemos que llegar a ese punto. Con eso ya tenemos una idea más o menos cuál es el rango donde tenemos que movernos con el agua. Sabemos que no hay ni una bomba ni nada entre medio. Entonces, ¿qué tenemos al principio? Una pérdida por singularidad por la entrada al sistema o la salida del primer estanque. Entonces tenemos una pequeña caída. Después tenemos una tubería homogénea, entonces tenemos pérdida por fricción. Vamos a hacer esto una recta con esto. Tenemos una pérdida por fricción. Sorry si dejé eso muy... Bueno, la pérdida por singularidad. Y después una pérdida por fricción, que tiene una pendiente, porque va perdiendo energía a medida que va avanzando. Y después al final tenemos la pérdida por la entrada al siguiente estanque. Y ahí tenemos nuestro primer dibujo, el más simple.
Entonces, acá podemos ver dónde es la mayor diferencia de altura entre la tubería y el estanque, o sea, y el nivel piezométrico, aquí al principio. Entonces aquí es donde va a haber más presión sobre el sistema, y ese sería el punto más crítico. Lo mismo podemos ver de que, importante, la pauta va a ser de esta forma, de que da lo mismo si le dan un poco más de pendiente o un poco menos pendiente. Lo que se tiene que poder distinguir es de que la pérdida por singularidad, la pérdida por fricción, vale decir de que aquí hay una pendiente, y de que aquí hay otra pérdida por singularidad. ¿Ya? Entonces esto lo vamos a achicar. Ahora, a ver. Voy a copiar esto. Vamos a hacer uno semejante. Ya. Ahora, tenemos el mismo caso. No olvídense de eso. Tenemos el mismo caso, solo que ahora el agua va al aire libre. ¿Eso qué significa, como habíamos visto en las ayudantías? Es de que al final del sistema la presión es cero. ¿Y eso qué quiere decir? Que nuestro nivel piezométrico al final va a ser cero. Entonces acá tenemos que llegar a esa altura, porque aquí el agua sale para allá como un chorrito. No tenemos una pérdida por singularidad ahí, entonces eso lo vamos a ver todavía. Aquí sí tenemos una pérdida por singularidad, entonces partimos, vamos a hacer con eso mismo. Partimos la pérdida por singularidad y después pendiente, bajando, 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 hasta desenlazar allá abajo. Esto es, primero, bastante más simple. Después tenemos otros sistemas. ¿Qué pasa si es que nos agregan secciones entre medio? Podemos tomar otro estanque. Si tenemos otro estanque, viene el agua, y aquí hay un cambio de sección, y aquí llega otro estanque. Que cada uno tiene su nivel de agua también. Bueno, aquí, como habíamos visto antes, la pérdida por singularidad al principio, después vamos bajando, bajando, bajando. No se nota mucho la pendiente, pero debe haber hecho más grande el estanque, pero vamos bajando. Que tenemos que llegar a esa altura, ¿sí? Tenemos que llegar a la misma altura del agua del otro lado. Entonces, esto tiene que ir bajando. No, mucho. Estoy haciendo para que me calce con la llegada al final, para no hacer una subida. Porque nunca puede haber una subida. Siempre va a ir desde aguas abajo, desde aguas arriba, hacia aguas abajo, bajando escalones. Y no puede ir subiendo escalones, a no ser de que haya una bomba. Entonces vamos bajando. Aquí tenemos otra pérdida por singularidad por el cambio de sección. Va a ser más chiquitito. Y después vamos a ir bajando hasta llegar acá, la otra pérdida de singularidad por la entrada al sistema. Me quedó todo un poco chiquitito, pero la idea es que justamente dentro de la prueba, cuando lo dibujen, no importa qué tan grande les quede todo, lo importante es que se entienda justamente las cosas importantes, las pérdidas por singularidad y donde hay mayor altura. Como que ustedes entiendan ya, por acá hay mayor altura. A veces es más complicado saber eso. Por ejemplo, si tenemos... Vamos a ver, está más grueso. ¿Qué pasa si tenemos un estanque? Lo típico con una bajada. Y que llega otro estanque abajo. Con su cota de agua y una cota de agua. Bueno, aquí se empieza a poner un poco más complejo el sistema porque estamos agregándole pendientes. Al final los dibujos son representaciones en 2 dimensiones de algo que generalmente es tridimensional. Entonces aquí todavía tenemos 2 estanques, es simple, pero después cuando agreguemos otro estanque se va a poner un poco más complejo el dibujarlo, pero lo cual se los voy a mostrar. Pero en este caso tenemos, como siempre, tenemos que partir al nivel del agua, de ahí tenemos un escaloncito por la pérdida por singularidad, si es que les dicen que hay pérdida de singularidad, si es que no hay, obviamente parten arriba. Después, aquí hay pérdidas por fricción,
pero también estamos cambiando la diferencia de altura. Entonces, en caso de que no hubiese pérdidas por fricción, si no hubiese ningún tipo de pérdida, este sistema, como el agua pasaría tan rápido que este estanque prácticamente se llenaría y habría un nivel así de la cota de agua, de presión, digo. Entonces, en este caso tenemos pérdida, entonces sabemos que tenemos que llegar acá abajo y tenemos que partir acá arriba. Entonces partimos la pérdida de singularidad, tenemos pérdidas y después la pérdida por singularidad al final. Entonces, en este caso, si es que la pendiente si es que tenemos una pendiente de presión que se va alejando la tubería, o acercando la tubería, eso depende al final más de la velocidad que haya en el sistema y por ende de la fricción que hay en el sistema y de la diferencia de altura. Entonces eso es un poco más complejo cachar eso, pero ya que no les piden que sea tan exacto, lo importante es de que muestren de que hay un desnivel, es decir, que baja. Puede ser de que sea incluso eso. Lo importante es que muestren que haya una diferencia en el nivel de que hay una pérdida por roce y de que hay una pérdida por singularidad y de que las cotas al final lleguen del pelo del agua al pelo del agua. Y da lo mismo si hacen un dibujo así, así y así, o lo hacen así y una pendiente súper grande y así. Eso va a ser irrelevante al final a la hora de corregir esto. Lo importante es justamente la pérdida de singularidad, de que haya fricción, pérdida por singularidad. Ahora vamos a ver en el caso de que tengan, lo que también hay muchas veces, un estanque otro estanque y otro estanque. Bueno, estas representaciones son normalmente un poco más complicadas porque ya digamos que el agua va para allá al estanque y aquí hay transmisión y el agua sigue para allá. Llegamos a distintas cotas de nivel de agua. Bueno, en este caso es un poco más complicado porque aquí tenemos una complicación que también la vieron en algunos de los talleres y creo que en este también, que justamente ven de que tienen es una representación de dos dimensiones. Puede ser de que este estanque y este estanque estén a la misma altura, que les digan que la cota cero, o sea, el Z de este estanque y el Z de este estanque son iguales, lo cual en el dibujo no se ve de esa forma. Lo cual en el dibujo queda de esta forma, pero es una representación, es un mapa 3D al final que está representado en dos dimensiones, por eso se ve de esta forma. Y ahí se vuelve complejo hacer las cotas de nivel, pero justamente que es importante mostrar de que vamos a llegar a la altura que corresponde y que van a haber las pérdidas de singularidad que corresponden. Entonces podemos hacer el tramo entre este estanque y este estanque, partimos la pérdida de singularidad, va bajando, 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 aquí hay una T, entonces también tiene una pérdida de singularidad, y después sigue bajando, y después tenemos la pérdida de singularidad al final. Si queremos hacerlo desde el primer estanque al tercer estanque, podemos hacerlo ya pérdida por singularidad, y después podemos dibujar como la tercera dimensión, como saliéndonos del papel hacia acá, y que hay una pérdida también al final, cuando entra el sistema. Un poco más arriba, la verdad. Ahí donde está la salida del agüita. Entonces, si lo quieren dejar más claro, dicen ya, esta verticalidad es por pérdida de singularidad, y esta también es por pérdida de singularidad, y el resto es por pérdida de fricción. Lo mismo, si es que sale a la atmósfera, sabemos que la pérdida, aquí pérdida de singularidad, seguimos pérdida de fricción, pérdida de singularidad,
Y aquí sale a la atmósfera, entonces tenemos que llegar con cota cero con respecto a la tubería. Entonces bajamos, bajamos y llegamos ahí. Y lo mismo para acá, la T tiene la pérdida de singularidad, nos vamos para acá y después la pérdida de singularidad al final. Eso, espero que me vayan cachando un poco esto, para que no les resulte tan difícil cuando vean un ejercicio como ya vamos en lo ojo, qué es lo que pasa con distintas pérdidas. ¿Qué más les quiero poner? El caso de que exista una bomba. Este caso también es muy interesante. También es típico que lo pregunta esto. Tenemos un estanque con una tubería, una bomba. La tubería sigue, un codo, una tubería, más arriba. Y aquí llegamos a otro estanque, que tiene cada uno su nivel de agua, Y esto es una bomba. Ya, como les dije, acá, siempre si hay pérdidas, partimos desde aguas arriba hacia aguas abajo, y las pérdidas generan escalones hacia abajo del sistema, no aumentan. En cambio, las bombas sí aumentan. Esto creo que también lo vieron en mecánica de fluidos, si lo vieron, porque Juan Pablo sé que lo vio por lo menos el semestre pasado, antepasado, no me acuerdo. Bueno, que también les pedía dibujar esto. Bueno, lo importante es, lo único que hace, siempre en las curvas, si no hay fricción, si no hay ni una pérdida, la línea de piezométrica va a ser horizontal. Si es que hay algún tipo de pérdida, si hay pérdida de singularidad, va a ser un escalón, y si hay pérdida por fricción, va a ser una pendiente. ¿Ya? Y la única forma de que suba es si hay una bomba. Nunca va a haber una pendiente positiva y solo puede haber un escalón hacia arriba en caso de haber una bomba. Entonces, ¿cómo hacemos este sistema? Tenemos el nivel del agua, partimos siempre el nivel del agua, bajamos la pérdida de singularidad de la entrada, empezamos a bajar por la fricción en este tramo hasta la bomba, después la bomba nos agrega mucha carga. De hecho, voy a correr esto para no rayar los otros. La bomba nos agrega carga, bastante carga. Da lo mismo que tan grande sea eso, lo importante justamente es que después de la bomba, de nuevo, no hay otra bomba, entonces no podemos, si hacemos el nivel hasta acá y empezamos a ir para allá la fricción, nos vamos a quedar cortos para llegar a la altura del nivel del agua. Entonces, por eso es importante pasarnos para arriba para que nos asegure suficiente espacio para bajar, da lo mismo si bajan con esa pendiente o bajan con esa pendiente, pero que al final lleguemos a esa altura del agua. Entonces, ¿cómo seguimos? Tenemos que seguir para acá, la pérdida por fricción después de la bomba, y aquí se pone un poco más complicado porque tenemos una tubería en vertical. Cuando tenemos una tubería en vertical, en verdad se podría como aplanar y dibujar la pérdida por singularidad, porque digamos, si puedo rotar esto de alguna forma. Ya, no, no lo puedo rotar. Probablemente sí, pero si lo roto, tenemos una pérdida, tenemos un nivel piezométrico acá y va a ir bajando, ¿ya? A lo largo de esta tubería. Que también si se quieren poner muy específicos, pueden separar el dibujo y todo, pero no lo hagan. Es más simple decir, ya, en este punto hay una pérdida de fricción, pero en vertical. Entonces, la fricción en vertical la vamos a considerar aquí mismo, la pérdida de singularidad en la T, después tenemos la pérdida por fricción, que dado que es vertical, también la vamos a dibujar vertical acá. Si quieren le pueden poner un poco de pendiente, así como así, para hacer la diferencia con la pérdida de singularidad, pero no es necesario. La pérdida por fricción que hay en este tramo, después de hecho me pasé muy para abajo, como ven, tiene que llegar siempre a la altura del agua, es la pérdida por fricción, la pérdida por singularidad, y después bajamos, 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 hasta llegar de nuevo a la altura del agua, y la pérdida de singularidad aquí de la entrada, y eso tiene que ser la misma altura a nivel del agua. ¿Qué más? ¿Algo más les quería mostrar? Bueno, importante justamente
las pérdidas por singularidades, singularidad, singularidad, la fricción aquí en este tramo vertical, que lo hace un poco más complejo, pero se entiende que aquí hay una pérdida entre medio por lo vertical, lo que agrega la bomba, que es muy importante, pasarnos para arriba, y al final la pérdida de singularidad, que en verdad el agua debería calzar con el nivel del agua en la salida al final. Algo les he dicho que quería mostrarles. Ya. ¿Qué pasa si tenemos un sistema donde partimos con una presión? Como era el caso de la ducha. Si tenemos un sistema donde tenemos una tubería, vamos a hacer un codo raro, que va subiendo, y acá de nuevo horizontal, y acá tenemos un estanque, con cierto nivel de agua. Ya, importante, el agua viene desde acá, y nos dicen que viene con cierta presión, ¿sí? Viene desde acá y viene con cierta presión. Nuevamente, igual que en el sistema de bomba, sabemos que en este sistema, o sea, ya que no tenemos ni una bomba, no podemos hacer nunca un escalón arriba. Entonces, si partimos dibujando acá abajo, acá nos vamos a quedar corto para llegar a la altura del nivel del agua y queremos subir, eso está mal. Tenemos que partir bien arriba, porque aquí viene con una presión P1, que es mucho mayor a la atmosférica. Entonces partimos con una presión, vamos bajando por la pérdida de singularidad, o sea, pérdida por fricción, aquí tenemos una pérdida por singularidad, hacemos un escaloncito, más pérdida por fricción, da lo mismo el cambio pendiente, va a ir bajando igual la presión. Otra pérdida por singularidad, vamos a seguir bajando, la pérdida de singularidad entra al estanque. Entonces ese dibujo queda claro. Al final, cuando hacemos esto, también podemos decir, bueno, el punto más crítico de nuevo va a ser el principio donde tenemos mayor diferencia de altura. Aquí la diferencia de altura entre la tubería y nuestra línea va disminuyendo, entonces va disminuyendo el riesgo también de punto crítico. Y obtenemos al final este gráfico. Tenemos que llegar a la altura que queremos. Si no tenemos estanque, en caso de no haber estanque, tenemos que llegar a la salida. ¿Qué otro caso les podrían poner? Si tenemos un caso por el punto crítico, les voy a poner un caso. Si tenemos un estanque, típico, aquí otro estanque, viene la tubería, baja la tubería, aquí tenemos un codo, nivel del agua, nivel del agua. Ya, ¿cuál es el punto crítico acá? Generalmente, como habíamos dicho en los otros ejemplos, era como el principio del sistema, no necesariamente. Aquí vamos a hacer de nuevo la línea, pérdida de singularidad, vamos bajando, 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 pérdida de singularidad, bajando, 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 pérdida de singularidad, y tenemos que ir a la altura del agua. Entonces, ¿cuál es el punto con mayor diferencia entre la cota piezométrica y nuestra tubería? Va a ser justo acá antes de la pérdida por singularidad. Que esto creo que fue el taller 1, creo, tenían algo así. Va a ser justo acá, justo antes de la pérdida por singularidad, donde es el mayor punto. Entonces, si se pone así como latero y les pide cuál es la presión en el punto crítico, ustedes al ojo, viendo esto, el suyo era sin un estanque al final, entonces el azul llegaba justo al borde, pero también la mayor diferencia daba ahí. Entonces ustedes al ojo dijeron, es acá, y cómo calculan, y si ahí les preguntan cuál es la presión ahí, hacen el Bernoulli entre el estanque, entre el punto 1 y el punto 2, digamos, lo tengo con 0 y con 1, entonces le pongo punto 0 y punto 1, hacen el Bernoulli, y donde tienen la presión 0, que va a ser 0, la velocidad 0, que va a ser 0, la cota 0, que va a ser tantos metros, este de acá, HB no tiene, velocidad 1, la velocidad acá la vas a tener porque van a haber calculado cuál es el caudal que pasa por el sistema, y con eso saben cuál es la velocidad también en ese punto.
la cota de este punto también, si les piden la presión ahí, también se las van a dar. Y las pérdidas por singularidad y por fricción también las van a poder calcular. Hasta ese punto, no son las pérdidas de todo el sistema, son las pérdidas que hay dentro de ese tramo. Entonces acá tienen una pérdida por singularidad, la pérdida por fricción. Y esta pérdida de singularidad ya va después del punto crítico. Como vemos, la pérdida por singularidad genera la pérdida y ahí baja la presión. Entonces tiene que ser justo antes de esa pérdida por singularidad. Entonces tenemos esta pérdida de singularidad y esta fricción hasta el punto. Y con eso lo único que nos queda como incógnita es la presión en ese punto. Y con eso obtienen la presión y dicen la presión crítica, o sea, en el punto crítico la presión va a ser esta. Eso, por si no habían visto cómo se hacía eso en el taller que tuvieron. Ustedes también tenían un estanque que salía para el lado y complicaba un poco la situación, pero igual el punto crítico era justo en el punto de inflexión. Eso, para el taller. Se hizo eterno el video. Voy a hacerlo bien grueso para... Ya, digamos la tubería. No, qué tan grueso. Ya la tubería, digamos, sube. Si tienen unas tuberías que van dando vueltas así. Esto para el taller, no sé cuáles son las cotas, pero si tienen una tubería, ojalá puedan representar, porque puede ser, no me acuerdo bien cuáles eran las cotas del taller. Si es que esta cota es menor que esta, vuelvan a hacer el dibujo para hacer el nivel piezométrico, así les va a quedar más claro, y pongan justamente, en vez de eso, vuelvan a dibujarlo y de que la tubería baja, justamente. De que hagan, ojalá, un dibujo que mejor represente el nivel de cotas reales que hay. Con eso les hace más fácil hacer después el dibujo del nivel piezométrico. Pero en caso de que esté bien esto, de que tengamos aquí un nivel, aquí una cota más alta, una cota alta, y de nuevo una cota más baja, el nivel piezométrico justamente lo vuelven a hacer como antes. Partimos con una presión dentro del sistema, y va a ir bajando pérdida por fricción, codo, pérdida por singularidad. Si es que consideran de que hay pérdida por singularidad, obviamente. Si es que no consideran que hay, se olvidan de ese escaloncito. Después pérdida por fricción, singularidad, fricción, singularidad, y al final esto está saliendo a la atmósfera, entonces tiene que terminar en 0. Y por acá viene con un P1. Y ahí tienen la... Bueno, y esta altura al final representa el P1 partido en gamma. Eso, espero les sirva y eso, las preguntas, me hicieron muchas preguntas, el video es bien largo el de la Ayuntía. Así que le expliqué tampoco, también un poco lo del taller, de que se va a volver a revisar un poco el taller. Si les da más tiempo o no, depende cuál sea la solución para calcularlo. Yo creo que sí les van a dar. Y eso, déjame conversar con el profe. Que les vaya muy bien con el estudio.